con mucho gusto vía Zoom a mi querido Juan Carlos de la C en las vacaciones del señor Rodrigo Pacheco. Mi querido Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Tenemos mucha información el día de hoy. Así, mientras Rodrigo disfruta de Las Vegas, nosotros estamos aquí. A mí no me parece nada justo eso, ¿eh? No, no es cierto. Es, Merecidas vacaciones para Rodrigo. pues no sé si serán merecidas, pero necesarias, dicen algunos. Paco, fíjate que dentro de toda esta maraña de información que existe, ¿no? Las declaraciones que ya hace rato comentabas del presidente acerca de la frena de producción de refresco y cerveza en Nuevo León, que más allá del fondo, creo que lo que tiene que existir en esto es forma, ¿no? Tiene que haber un plan que se ejecute de manera correcta, porque no puedes decir, frenen toda la producción de un lado, porque no, así no es como suceden las cosas. Tiene que haber una estrategia, tiene que haber planes, tiene que haber cosas detrás de ello. Pero más allá de todo este tipo de información, que es lo que está circulando en el ámbito nacional, creo que si todo mundo quisiéramos entender lo que ha sucedido en los últimos, pues ya creo que 120 años, si no recuerdo, son más de 100 años de la humanidad, tienes que entender la historia de General Electric. El día de hoy están anunciando por fin esta separación de los negocios que tanto había venido hablándose, de la empresa que pues es una de las más icónicas, si no es que la más icónica de la historia reciente de la humanidad. Hay que recordar que de ser la empresa que nos llevó la bombilla a todo el mundo y de después convertirse en un hub ya hacia los años 80, 90, 2000, se empezó a convertir en un hub industrial en donde tuvo muchísimos negocios. En la última década, los últimos 15 años, comenzó a darse cuenta de que pues a lo mejor esta no era la manera de irse y poco a poco, en los últimos 7, 6 años, empezó a deshacerse de algunos negocios y el día de hoy, pues el día de hoy nos encontramos con este plan en el cual la compañía ya por fin anuncia una separación en 3 distintos negocios. Le insisto, ya se había anunciado, el día de hoy ya sabemos más o menos cada cuándo cómo es que se va a ir haciendo esto de manera paulatina, de manera planificada y cada una, con qué nombre va a tener cada uno de estos negocios. El primero es General Electric Healthcare, que va a encargarse de su negocio de salud, toda esta parte que era pues equipo y lo que tenían ellos a la hora de manufactura en este tipo de cartera de negocios, como estaban cuestiones digitales, cuestiones de energía, en fin, todo esto va a estar parte de healthcare. Después va a haber otro negocio que va a llamarse G. Vernova, que este va a estar encargado de cuestiones de energía y van a estar con tendencias hacia la energía renovable. De hecho, la palabra Vernova, ellos lo están viendo como una conjunción de ser verdes y de nueva energía. Por eso Vernova. Entonces van a tener esta tendencia hacia las energías limpias, hacia la energía que va a ser sustentable y que va a ayudar, va a apoyar al mundo y que va a hacer que logremos bajar todas las cuestiones de cambio climático y que logremos cumplir con las metas que se tienen para que pues no esté tan caliente el mundo. Y por otra parte, va a venir un tercer negocio que es como el core, con el que se va a quedar. De hecho, ahí es donde Larry Culp, que es el actual CEO de la compañía, se va a encargar completamente de este negocio, va a ser el del GE Aerospace, que va a estar conformado por el negocio de turbinas, donde se tiene, y de todo esto que se dedican a hacer para el sector, pues actualmente, que se dedica a la aviación, pero por el nombre, pues ya también vamos a ver cuestiones hacia el espacio. Larry Culp dice que en un quote que comparten en el comunicado de la compañía, dice que esto es un hito clave en GE para convertirse en 3 empresas que son independientes, enfocadas en objetivos y para aprovechar todo el valor que realmente tenían. Y es que hay que recordar que justo poco antes de la pandemia, la compañía, insisto, había estado ya muy enfocada, muy centrada en esta idea de separar sus negocios. Poco a poco, justo con la llegada de Larry Culp, fue que dijeron, tenemos que implementar algo para empezar a sacar realmente el valor que tienen todas nuestras empresas. Y fue hace poco que dijeron, señores, tenemos que separarnos. Pues, es un nuevo capítulo en la historia de la empresa y eso, insisto, una empresa que nos ha llevado a lo largo de los últimos años y que si queremos entender gran parte de la época moderna, pues aquí está General Electric y ahora va a tener un nuevo capítulo, Paco. La verdad es que es sorprendente, ¿no? Esa empresa y cómo empezó y cómo además de todo, pues poco a poco fue adoptando y fue además de todo metiéndose a todo, ¿no? A todos los rubros empresariales que se pueda imaginar.
desde hacer motores de avión, que además de todo son de los más eficientes. Los Sí. pedidos que se hacen de los 787 los piden con motores de General Electric y no de Rolls Royce porque son mucho más eficientes, gastan menos gasolina y por supuesto una parte financiera muy importante, etcétera. La verdad es que sí es una locura, ¿no? Esa empresa. Sí, ¿no? Y justo esa parte financiera fue una de las últimas que vendieron. Si uno pues, se pone a leer un poco las noticias que giraban alrededor de cómo fue que la vendieron, cómo fue que tuvieron que hacer grandes esfuerzos para lograr escindir esta parte, fue muy interesante. Y vamos, creo que nos da, insisto, diría Bob Dylan, times are a changing, ¿no? Siempre está cambiando los tiempos, siempre están cambiando las situaciones con las cuales nos encontramos, y en esta ocasión son 130 años de historia de General Electric. Ya aquí encontré el dato, porque justo en una entrevista que le daba el financiero Vladimiro de la Mora, el presidente y director de General Electric, señaló que pues visualizan un futuro importante y que sus negocios aquí en nuestro país van a mantenerse y que pues siguen apostando por México. De hecho, yo estoy viendo si los entrevisto el día de mañana o en los siguientes días. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan por ese lado. Pero en otras noticias, estas no son tan alegres. Fíjate que desde la Bolsa Mexicana de Valores, José Oriol Bosch, quien es su director general, le dio una entrevista a Reuters y que se publica hoy en la mañana, con motivo de que, pues, no sé, aquí lo platicaste con Rodrigo el viernes, que hubo una nueva, o hay un nuevo unicornio de nuestro país que se desprende de aquí, que es Story. Este unicornio, pues, ya alcanzó una evaluación superior a los $1,000 millones, por eso es que se le conoce con ese término, pero uno de los puntos importantes sobre qué pasa alrededor del surgimiento de este unicornio y de los otros que ha habido, como Kavak y demás, es que ninguno de ellos hace su colocación de activos aquí en nuestro país. Entonces, en esta entrevista en la que platica José Oriol Bosch con Reuters, dice, es que, por un lado, qué bueno que no lo hicieron aquí. ¿Por qué? Porque los inversionistas no le habrían dado el valor que obtienen a la empresa en Wall Street. Entonces, comparado con lo que sucedió ya, aquí no habría ocurrido. Y esto creo que más allá de ser un comentario que tengamos que tomar como pues negativo, creo que es un comentario muy realista y muy centrado por su parte. En distintas ocasiones, en entrevistas con Rodrigo en Imagen Empresarial, José ha comentado que pues es una escasez importante la que ha habido de colocaciones en el mercado nacional. De hecho, hay varias empresas que se empiezan a deslistar, como Aeroméxico, Lala, en fin, muchas, y de hecho el fin de semana hubo una noticia por parte de Bloomberg en la cual decía que Aeroméxico, en cuanto se salga de la bolsa mexicana de nuestro país, iría a Wall Street a tratar de cotizar, y pues nos pone en un plano en el cual tenemos que pues pensar realmente qué es lo que está sucediendo. En distintas ocasiones, cuando he tenido la oportunidad de suplir a Rodrigo, yo aquí te he dicho, es que los mensajes que se tienen que lanzar allá afuera y que se tienen que colocar por parte del gobierno, las autoridades y demás, pues tienen que ser de certeza. Y es aquí donde se tiene que ver, precisamente para el sector privado, para las empresas que surgen y para las que están y que son punta de lanza, pues es importante generar todos los impulsos y todas las cuestiones correctas para que puedan llegar acá. Y la Bolsa Mexicana de Valores, que es el segundo mercado más grande de Latinoamérica, insisto, tiene una gran sequía. Ojo, no es el único mercado. Se habla de que también en Londres, en Brasil, en muchos lados, no ha habido las colocaciones como las que se buscan. Pero el día de hoy, José Oriol Bosch se tiene que ver en la necesidad de reconocer que una empresa que es un unicornio en nuestro país habría sido desaprovechada su oferta pública inicial si se hubiese hecho en nuestro país, Paco. Pues sí, la verdad es que independientemente de todo y que sea uno de los mercados más importantes de Latinoamérica, sigue siendo una bolsa de valores muy chiquita, ¿no? En comparación, y además de todo, si ves quién es el propietario de muchas de las empresas que están listadas ahí, pues te vas a encontrar con que a lo mejor son 15 personas, ¿no? Los dueños de las empresas que están en bolsa, ahí en la Bolsa Mexicana de Valores. Y se tiene que trabajar. En esta misma entrevista, José Oriol Bosch comentaba, no me preocupa, me ocupa. Y estoy tratando de impulsar a que pues se generen las condiciones adecuadas. Pero José Oriol Bosch no puede solo. Se tiene que generar pues un gran ecosistema importante alrededor de ello para que sea atractivo, que las empresas pues hagan este tipo de colocaciones en nuestro país y tengan pues ganancias adecuadas, ganancias acordes a lo que ellos le están presentando al mercado, que es una empresa de $1,000 millones. Paco, me avisan que me tengo que despedir, así es que espero que tengas una bonita tarde y nos vemos en la segunda vuelta. Gracias, te agradezco mucho, Juan Carlos.